Hola queridos lectores amantes de la literatura, yo soy Emma y mis libros, ¿cómo están? Qué gusto que me acompañen una vez más aquí en mi canal para compartir nuestras lecturas, nuestro hobby por la buena lectura, por los buenos libros. Y en esta ocasión les traigo un súper libro, una súper recomendación que espero que todo el mundo lea, que espero que todo el mundo se convide porque verdaderamente para mi forma de ver y para lo que yo aprendí, lo que yo disfruté leyendo este libro, creo que vale muchísimo la pena que se conviden a leerlo. Vamos para allá. Y de la hermosísima novela que hoy les quiero hablar e interesantísima es esta que se llama Yo Claudio de Robert Graves. Es una joya, es una novela histórica. Aquí pueden ver una culebra porque habla del Imperio Romano muy al principio, cuando empieza ya la era después de Jesucristo o el tiempo de después. Es una novela súper bien escrita, muy amena. ¿Quieres aprender algo de historia de esa época? Fácil, ameno, sencillo, divertido. No te puedes perder leer Yo Claudio. Pues miren, Robert Graves es un escritor británico que se dedicó mucho al estudio de todo lo que era Grecia, la Grecia antigua y todas sus leyendas y toda su historia y todos sus mitos. Se hizo famoso por escribir novela histórica y esta es una de sus mejores novelas históricas hasta donde yo sé. Yo no había nunca leído a Robert Graves, estoy encantada y feliz de haberlo descubierto. Ahora me quiero leer todas sus novelas porque de verdad, como les dije, es una manera de aprender fácil, sencillo y divertido. Esta novela nos habla de la época de los romanos, como ya les dije, y abarca desde Augusto hasta Calígula. Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, se termina hasta cuando va a empezar a reinar Claudio, son de los gobernantes a lo mejor romanos, a lo mejor más famosos que existen, porque todos aparecen casi en la Biblia, en la época de Jesús, en todas las historias que te van contando de Jesús, ¿no? Cuando estaba Augusto en el poder es cuando nace Jesús y cuando es crucificado es bajo el imperio de Tiberio, su hijo adoptivo. Entonces son 33 años, Augusto vivió mucho tiempo, entonces oímos hablar mucho de ellos, de Calígula, de Claudio, de Augusto, de Tiberio, y aquí nos narra una historia maravillosa. Es una historia, pero se basa mucho en todo, hacia los personajes. O sea, nos habla mucho de lo que sentía Tiberio, de lo que sentía Augusto, de lo que sentía obviamente Claudio, y cómo se iban gestando todas estas pugnas y todas estas intrigas dentro de la familia y dentro de la política, ¿no? En aquel entonces ya existía un Senado, ya existían leyes políticas que se supone que cumplir, ¿no? Y cómo los emperadores se volvían dioses, se sentían dioses, se creían dioses y fueron terribles. Nos habla de Livia, la abuela de Claudio, que era malísima, 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 perversa y con una inteligencia increíble, cómo manejó tantos años el reino, ¿no? O el imperio de Roma. El imperio de Roma era inmenso, inmenso, inmenso. Llegaba a Francia, llegaba a Egipto, llegaba a Italia, obviamente. Todo eso, Alemania también, tenían muchos problemas con Alemania, pero estaban dentro de su imperio. Y cómo los iban conquistando y cómo los iban aplacando cuando todos estos anexos, digamos, se querían liberar del yugo romano, ¿no? Que estaban plenos y repletos de impuestos y muchas pagos que le tenían que dar al gobierno romano. Entonces es una novela tan interesante, tan bonita, y bueno, es una novela que se supone que se escribe como si fuera una autobiografía de Claudio. Como les dije, Claudio es nieto de Livia, la mala esta, y Claudio es la vergüenza de la familia, la vergüenza primero que nada de Livia y pues, de sus primos, de sus tíos, porque era tartamudo y era cojo. Entonces nadie lo quería, no lo llevaban ni a sus mesas, la abuela nunca lo quiso, nunca le dieron su nivel, digamos, de hijo de emperadores o de nieto o de nada, de nada, de nada. Tuvo dos hermanos muy importantes que eran muy inteligentes, guapos, normales, digamos, que fueron muy famosos y muy importantes para el desarrollo de la parte histórica de Roma, pero a él lo tenían en la penumbra. O
O sea, no lo dejaban ni sentarse a la mesa con ellos porque les daba repugnancia, les daba, ¿no? Entonces Claudio creció como en la oscuridad, lo trataban de tonto, lo trataban pensaban que era loco, que era tonto, y nunca le dieron la importancia, y así, tonto, se fue metiendo a la historia hasta que llegó a ser un gran emperador, porque pues a todos los demás, a los que parecía que tenían oportunidad, los mataban. Los desaparecían para quitarse piedras del camino y finalmente quedó el que vivió en el obscurantismo. Claudio fue un gran historiador, hay varios libros que él hizo muy importantes para entender mucho de la historia de Persia, de la historia de las leyes de Roma, pero siempre estuvo como relegado, como en la oscuridad. Hay un pasaje maravilloso al final del libro, bueno, una parte yo creo que de las más importantes y de las más... Bueno, es que todo tiene partes grandiosas, pero hay una que me llamó muchísimo la atención porque los emperadores romanos se hacían llamar dioses y venerar como dioses. Entonces, cuando Livia se va a morir, la abuela, siendo que nunca le hizo caso a Claudio, que siempre lo despreció, le pide que si llega a ser emperador, por favor, la haga diosa, porque no quiere quemarse en las llamas del infierno por toda la gente que mató a muchos parientes, hasta sus hijos y hasta su marido, y bueno, entonces que no quiere sufrir esas penalidades en el infierno, entonces que por favor la haga diosa en cuantito llegue al poder. Imagínense las creencias de esta gente, imagínense cómo se vivían realmente como dioses, ¿no? Y es que sus demás parientes no la quisieron nombrar diosa, pero por ejemplo a Augusto se le nombra Dios, y a Calígula también, él se cree Dios, se cree Dios, o sea, impresionante. En la época de Calígula fue tremendo, o sea, él era un déspota, era perverso, mataba por placer, era una cosa horrible, ¿no? Eso es todo lo que nos cuenta Claudio en su autobiografía. Esta novela histórica se queda hasta que Claudio es nombrado emperador, y luego sigue una segunda novela, se llama Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Es la segunda parte, es una historia de 2 libros, de 2 tomos, Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina, que espero leer muy pronto, que nos va a hablar de todo el reinado de Claudio, que yo no he leído. No sé qué más decirles de este libro, es una maravilla, quisiera que lo leyeran, quisiera que se dieran la oportunidad, de verdad se los recomiendo entrañablemente, es un verdadero agasajo leerlo, lo lees yo creo que en 4 días de lo buenísimo que está. Pues bueno, hasta aquí mi recomendación de hoy. Espero que de verdad se animen. Yo soy Emma y mis libros. Gracias por estar aquí, gracias por compartir conmigo y nos vemos muy pronto. Chao, chao.